Son las 8:30 de la mañana, continuamos con el Radio Análisis y vamos a dar inicio al panel con el que cotidianamente, diariamente analizamos la coyuntura política de nuestro país. Nos va a acompañar hoy día en la conducción la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano, pero sí nuestras invitadas, doctora en ciencia política, académica del Instituto de Asuntos Públicos de nuestra universidad, Claudia Hayes. ¿Cómo estás, Claudia? Buenos días. Hola, buenos días, aquí estoy. ¿Cómo va el encierro? Bien. Va bien, bien, harto trabajo. Todo el mundo se queja que es más trabajo estar en la casa que estar fuera. Y la verdad que lo difícil de estos días es lo que está pasando fuera. Es como bien angustiante en realidad ver la tasa de contagios que tenemos hoy día y cómo ya están saturados los sistemas de salud. Yo creo que eso es lo más difícil para todo el mundo. Pero Sí. en la personal ahí uno sigue tratando de apoyar a los estudiantes. Ya tenemos varias personas contagiadas. Y sobre todo padres de estudiantes nuestros que están graves, que son personas mayores o con enfermedades, entonces estamos empezando a ver el drama humano también en la universidad. Es verdad, bueno, cada vez hay más gente conocida a uno, ¿no? Que de alguna u otra manera está vinculada con algún contagio. Vamos a saludar también a la cientista política y profesora de la Universidad de Santiago, Pamela Figueroa. ¿Cómo estás, Pamela? Buenos días. Hola, buen día Patricio, ¿cómo estás? Bien. Hola Claudia. ¿Cómo va Hola la vida en el Pamela. confinamiento, Bueno, Pamela? similar a Mm. Claudia, tranquila, por suerte uno puede hacer la cuarentena, las familias cercanas están todos bien, pero claro, sin duda con el aumento de contagio ya van una cifra muy alta, veía datos hoy día que ya estamos como el país con más contagiados y eso hace que eso esté más cerca de todos, o sea, alumnos, amigos, papás de alumnos, historias bien dramáticas de personas cercanas también. Es bien duro el Mm. proceso de la enfermedad y es como difícil estar en esta situación porque de alguna manera hace meses, semanas lo hablábamos y no se pudo evitar llegar a este punto. Entonces creo que eso es un poco complejo. Y claro, uno no se puede desentender de eso, o sea, todos tratamos de ayudar. O sea, lo primero creo yo es como no salir, es lo que yo hago, que siento que es como de las cosas que me siento más aportando, Mm. no salir, ser consecuente con eso y ayudar de distintas maneras a las personas que lo están pasando mal, alumnos, nosotros también en la Universidad de Santiago hay muchas familias afectadas por la enfermedad y también por los efectos económicos que Mm. empiezan ya a verse bien duros. Bueno, entremos de alguna manera, Claudia y Pamela ya entraron a los temas de discusión. Partamos por ahí, porque el fin de semana se le preguntaba al ministro Mañalich si no había una relación entre el discurso de la nueva normalidad y el aumento de los contagios. El ministro decía que no había ninguna relación entre las dos cosas, pero que en todo caso el aumento de los contagios se debía en buena medida a que la población o sectores de la población no estaban acatando las instrucciones que se les estaban dando. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen sobre esto? Porque aumenta de manera muy significativa la tasa de contagios, pero la retórica, al menos la del ministro Mañalich, se mantiene como lo habíamos venido conversando. Claudia. Sí, yo pienso que no hay duda que la política del gobierno no es solo la política comunicacional, sino la política realmente, las decisiones políticas del gobierno han sido muy erráticas. O sea, todo el discurso inicial de que la cuarentena era una locura, de que la cuarentena era una cosa del siglo de, no sé, del 14, las cosas que dijo el ministro Mañalich al principio en contra de las cuarentenas y toda la idea de las cuarentenas parciales, que eran en el fondo el temor a cerrar la economía, esa fue una decisión política que yo creo que ha mostrado haber sido súper dañina. Y en el fondo fue una opción por tratar de mantener la economía funcionando en vez de hacer una política de shock, podríamos decir, inicial, de cerrar la región metropolitana para tratar de frenar el contagio. Eso no se hizo y yo creo que es visible que la gente ha recibido mensajes contradictorios. ¿Cómo se le puede pedir a la gente que guarde una cuarentena estricta cuando hace 2 semanas se nos estaba diciendo que podíamos ir a tomar café? Se estaba diciendo que íbamos a esto de la nueva normalidad, se estaba llamando a los funcionarios públicos a volver a trabajar, entonces yo creo que hay una responsabilidad. Yo recuerdo haber escuchado los primeros avisos en la radio de quédense en casa, etcétera, de empresas o de universidades.
universidades que hacían campañas en radio diciendo quédese en casa, no eran avisos del gobierno. Entonces yo creo que el gobierno no ha dado un mensaje claro de resguardo de la cuarentena y entonces no puede ahora venir a quejarse de que la gente está haciendo vida normal. Yo que vivo en la región metropolitana, donde está el 80% de los casos, yo estoy en mi casa desde mediados de marzo, no he salido, pero sé que hay gente que está circulando. Ayer vino una enfermera a ponernos la vacuna de la influenza, que no habíamos podido vacunarnos ni yo ni mis hijos, y nos decía, la gente anda por la calle, como si nada. O sea, realmente yo creo que esto tiene que ver con los mensajes ambiguos que ha dado el gobierno. Y yo creo que tiene que ver también con un tipo de liderazgo masculino, confrontacional, bélico, con todo este lenguaje bélico que se ha dado, que en el fondo es no hacerse cargo de la necesidad de cuidado, de cuidar a la gente y de convencer a la gente, con razones, con diálogo, de la necesidad de tomar medidas de protección. Se ha optado por un enfoque autoritario en vez de un enfoque dialogante, y eso es malo para la decisión porque excluye a voces disidentes. Cualquier persona que no esté de acuerdo con lo que hace el gobierno es poco menos que un traidor a la patria. Y hemos visto, por ejemplo, en Nueva Zelanda o con este realce que ha habido de los liderazgos femeninos, las mujeres son las que tenían mayor éxito en el control de la pandemia. Jacinda Ardern en Nueva Zelanda, Merkel en Alemania, Sanna Marin en Finlandia y Tsai Ing-wen, que es la presidenta de Taiwán, han sido como resaltadas como gobernantes que han manejado mejor la pandemia, justamente porque escuchan, porque no consideran que opiniones distintas sean un ataque personal y no han tenido este discurso tan pedante, tan como no pensando que es necesario persuadir a la gente de que lo correcto es quedarse en casa. Si la gente no está convencida, no va a acatar las órdenes de la autoridad. Entonces hoy día tenemos un problema grave de confianza, de falta de confianza, que va acompañado de la falta de apoyo económico. Si uno siente que el gobernante lo está cuidando y le va a dar el apoyo necesario para cuidarse, uno va a tender a hacer caso, pero si no, si le dan mensajes contradictorios y además le dicen que es un triunfo del gobierno haber bajado el salario que se va a pagar de emergencia y que va a ser decreciente y no hay apoyo económico para que la gente pueda guardar la cuarentena, ¿cómo se puede esperar que la gente se quede en la casa? Pamela. Bueno, coincido con Claudia en el análisis, o sea, creo que las medidas políticas del gobierno fueron muy erráticas y me voy a centrar un poco en lo último que decía Claudia, que es el tema de la confianza, porque todos los estudios están mostrando que a pesar, porque acá me han preguntado en otros foros sobre la contradicción del tema de la confianza y el aumento del apoyo al presidente y al gobierno, que se ha visto en las últimas encuestas, ¿ya? Que ha llegado al 27%, y eso si uno lo mira comparadamente con otros países en general, sobre todo en los regímenes presidenciales, ha aumentado el apoyo al líder principal o la lideresa que es el presidente de la República. De todo caso, Chile está mucho más bajo que otros presidentes de América Latina, y eso probablemente va a ser algo muy estacional, ¿ya? Porque yo creo que estamos en un momento de mucha incertidumbre, y todos necesitamos que haya una voz así que lidere y que vaya tomando decisiones y mostrándonos el camino. Entonces yo creo que eso ha sido el rebote en el fondo de apoyo presidencial, pero la verdad es que si uno mira la evolución de cómo esto ha sido en otros procesos políticos o en otros países, probablemente ese apoyo ciudadano es muy frágil y probablemente en un par de semanas más eso va a tender a decaer. Porque el problema de fondo, como bien lo esbozaba Claudia, es un problema de confianza. Entonces, cuando un gobierno da medidas y discursos erráticos, un día nos dicen que vayamos a tomar café y que hay una nueva normalidad, y después nos dicen que estamos en una situación crítica y que los hospitales ya no están dando abasto, lo que hace es que la ciudadanía no solamente se confunda, sino que básicamente no crea en la información que se están dando, porque si tenemos información contradictoria, finalmente se da esta sensación de que las personas estamos solas y que no hay una autoridad que esté liderando de una manera responsable, de una manera certera y sobre todo de una manera colaborativa, porque eso yo creo que es lo que más se ha ausentado de la política del gobierno en este momento.
Claudia mencionaba este fenómeno que se ha ido analizando en términos globales, que es el liderazgo de las mujeres, ¿ya? Y el liderazgo de las mujeres ha sido bien notorio, bueno, uno, porque son pocas mujeres lamentablemente las que dirigen los países, pero además también porque ese tipo de liderazgo ha ido acompañado de ciertos aspectos de la toma de decisiones que son fundamentales. Uno es valorar el conocimiento científico, que es algo que no ha sucedido en Chile, ¿ya? Ha habido muchos problemas de la relación del gobierno con la mesa social, donde por presión de distintos actores se creó esta mesa social, donde hay representación del colegio médico y algunos expertos, pero eso solamente se toma como un espacio de debate de actores fuera del Ejecutivo, pero no se incorporan las sugerencias de la mesa social en la toma de decisiones. Entonces tenemos el primer problema, que es la valoración de la ciencia. En general, los gobiernos que les ha ido bien han valorado y han puesto en el centro de la toma de decisiones las opiniones científicas, que obviamente siempre tienen que ir equilibradas con los contextos sociales y políticos. Lo segundo es que también las líderes mujeres han desarrollado liderazgos colaborativos, y eso es bien importante, porque un liderazgo colaborativo y con deliberación con otros actores, obviamente que es más democrático. Y eso estamos mostrando que es más efectivo, ¿ya? En el mediano plazo de cómo ir resolviendo este tema. Y en tercer lugar, darle un mayor rol al Estado. Y eso tampoco pasa en Chile. O sea, no tenemos un fundamento científico en la toma de decisiones, no tenemos un liderazgo colaborativo y no tenemos un mayor rol del Estado. De hecho, ha habido mucha reticencia, no solamente del Ejecutivo, sino que también de parlamentarios de la coalición de gobierno, en señalar, por ejemplo, una parlamentaria dijo, no podemos darle ayuda a los ciudadanos porque si no se van a hacer dependientes del Estado. Entonces ahí hay una cuestión ideológica de fondo que está sesgando y que de alguna manera también genera una ceguera en política pública en un momento tan grave como es una emergencia, ¿ya? Porque en el fondo si llevamos tantos años trabajando por tener un Estado fuerte, por gobiernos con políticas públicas que ayuden a las personas más vulnerables, este es el momento de que el Estado y de que el gobierno salgan a ayuda. No estamos en el momento de que no hay que darles beneficios, hay que ahorrar. O sea, encuentro que son decisiones muy erráticas y eso está dado por un sesgo totalmente ideológico que el gobierno está poniendo por sobre la evaluación política y social del momento. Bueno, en ese sentido, Pamela, Claudia, desde hace algunas semanas, diría yo, viene habiendo una presión creciente respecto a que el gobierno señale un plan de más mediano plazo, ¿no? Porque lo que hemos visto hasta ahora son medidas, medidas, medidas y por lo general con una discursividad muy vinculada con coyunturas, ¿no? Entonces, se le pide al gobierno que diga, bueno, cómo proyecta esta crisis, cuánto tiempo ha de durar, cómo la vamos a enfrentar, cuáles son los recursos de los que vamos a disponer para eso, que es más o menos lo que hemos visto en varios gobiernos, ¿ah? En los últimos días o semanas respecto a cuál es el tipo de itinerario que se le señala a la población para enfrentar esta crisis. ¿Cómo ven esto? Porque estamos muy cerca de entrar al mes de junio y estamos precisamente en un momento donde da la impresión que sanitariamente tenemos un punto de inflexión. Claudia. Yo pienso que el problema es que vamos a tener, sin duda, una crisis económica muy profunda y una crisis política importante, no solo en Chile, en el mundo y en América Latina en particular, y ya estamos viendo señales de esa crisis. Mucha gente ha comparado lo que está pasando hoy día con la Gran Depresión, con la crisis de los años 30, y hay que recordar que en los años 30 fue cuando surgió el nazismo, y hubo un repliegue muy importante de la democracia, y fue la era de los totalitarismos. Ya antes de la pandemia veníamos viendo una degradación de las democracias, el surgimiento de liderazgos populistas, de autoritarismo, y lamentablemente la pandemia refuerza esa tendencia. Estábamos hablando antes de esta idea como de los hombres fuertes versus las mujeres prudentes, si pudiéramos así como estereotiparlo, y efectivamente las crisis, el miedo, alimentan esta idea del hombre fuerte, este enfoque bélico, este enfoque de los estados de excepción que amenazan la democracia. Y estamos viendo signos de autoritarismo muy preocupantes que venían de antes, pero que se refuerzan con la pandemia. Las Fuerzas Armadas han adoptado en casi toda América Latina un rol muy preponderante en el control de la pandemia, y esto con apoyo de la ciudadanía, como señalaba antes Pamela. Los gobiernos han tenido una tendencia, los presidentes en América Latina han tenido una tendencia a aumentar mucho su popularidad.
por ejemplo, Iván Duque en Colombia pasó de un 29% a un 60% de apoyo. El presidente Piñera, que llegó al 6%, ya está en cifras de 2 dígitos. O sea, López Obrador, que se dice que ha tenido un manejo espantoso de la pandemia, está con 44% de apoyo. Bolsonaro, donde están muriendo millones de... O sea, está la crisis sanitaria en Brasil está ya llegando a los topes del nivel de desastre sanitario en el mundo, está con 33% de apoyo. Y Bukele, que ha entrado en conflicto con el Poder Judicial, por ejemplo, en El Salvador, violando en el fondo el debido proceso en algunos casos, está con 80% de apoyo. Hemos tenido un surgimiento de protestas como la que se dio en Chile en el Bosque. En Chile tuvimos en la comuna del Bosque esta protesta recientemente, pero en América Latina hemos tenido más de 100 protestas en los últimos días por razones principalmente económicas o del manejo de la pandemia. Amnistía Internacional reportó 60 violaciones de derechos fundamentales en las últimas 7 semanas, y también que se están tomando medidas arbitrarias y represivas en nombre de la pandemia. Y este es un problema que las personas que hemos estudiado los estados de excepción lo hemos visto históricamente. Los estados de excepción siempre son una excusa para la concentración del poder ejecutivo, para la concentración del poder en el presidente, y esto lleva a violaciones de derechos, amenazas al Estado de Derecho, y en situaciones de crisis cuentan además con un apoyo ciudadano importante, porque la gente tiene miedo y quiere ver que se están haciendo cosas. Entonces hemos visto, por ejemplo, en Honduras y Bolivia, restricciones importantes a la libertad de prensa, o sea, amenazar incluso con penas de cárcel a periodistas por poner en riesgo la salud pública o distribuir informaciones falsas, y hemos visto un aumento de los decretos presidenciales en toda la región. O sea, empiezan a saltarse los procedimientos, tanto del debido proceso Teníamos ahí a Claudia Hayes, se produjo una interrupción breve. Qué sí. pena. Ahí sí, Claudia. Sí. Estaba Has tan vuelto. entusiasmada. No sé. Adelante. Del estado de excepción, Claudia, y del estado de excepción. Sí. No, lo que yo decía es que en las situaciones de crisis la gente tiene miedo y quiere ver medidas firmes, y entonces apoya, muchas veces está dispuesta a renunciar a libertades, al debido proceso en nombre de superar la crisis. Entonces a la gente le parece razonable que se detenga gente sin el debido proceso, que se tomen medidas por decreto sin pasar por la autorización del Congreso. Pero en opinión de ustedes, la situación actual permite planificar o no. Por ejemplo, ayer conversábamos con la ministra Saldívar, y la ministra Saldívar decía, es difícil planificar frente a un escenario en el cual las situaciones, desde el punto de vista sanitario, por ejemplo, están cambiando muy rápido, ¿no? Y todos los gobiernos han debido ir reaccionando frente a una situación que obviamente está fuera de todo manual. En estas circunstancias, esta crítica a la supuesta falta de planificación, o al menos la no explicitación de la planificación ante la opinión pública, ¿sería una crítica justa o no? Pamela. Yo creo que, a ver, igual es como preocupante que una ministra de Estado diga que no se puede planificar. O sea, lo quiero decir claramente, porque finalmente cuando uno diseña políticas públicas, en general trabaja con distintos escenarios, ¿ya? Existen metodologías de planificación de política pública que te permiten visualizar distintos escenarios. Eso no obsta a que estamos en una situación bastante compleja, que lo que te exige como gobernante finalmente es la flexibilidad en tu proceso de toma de decisiones. Es decir, dentro de tu planificación tú tienes que tener distintas alternativas y distintos escenarios, pero trabajar sin planificación es muy complejo. Yo creo, cuando tú decías, tu pregunta era, ¿podemos planificar al mediano plazo? Lo primero que tenemos que definir es qué es el mediano plazo, porque nosotros tenemos un gobierno donde hay un calendario electoral, el gobierno tiene un límite que lo da la democracia, muy bien lo plantea Claudia, que finalmente nosotros no podemos suspender, no podemos abstraernos de la democracia para poder enfrentar la pandemia, todo lo contrario, requerimos los instrumentos de la democracia, como por ejemplo una oposición que sea observante, que sea crítica, que vaya controlando la decisión del gobernante, porque si no, en pos de esta situación de incertidumbre y del temor que ha sido descrito en la teoría política por siglos, ese como impulso autoritario o populista tiende a surgir, ¿ya? Entonces es muy importante, esto está pasando no solamente en Chile, y vamos a ver, por ejemplo, una planificación de mediano plazo ya va a ser, de corto plazo en el fondo, ya va a ser que en junio vence
el estado de excepción y ahora lo va a tener que ir a discutir el Ejecutivo con el Congreso. Entonces hay que hacer una deliberación, por ejemplo, si continúa o no el estado de sitio, pero como señalaba, este gobierno tiene un límite, que es lo que dura su gobierno, ¿ya? Entonces son 12, 18 meses, yo creo que es lo que hay que planificar a mediano plazo y cuáles medidas se van a ir tomando y qué se va a ir haciendo si esa planificación no resulta. No es que tú no puedas planificar, todo lo contrario, tienes que planificar en un escenario incierto y en esa lógica ir viendo las alternativas. Y yo creo que ahí el gobierno se equivoca con la concentración de poder, porque lo que debieran hacer es poder conversar con otros actores y tomar ciertas decisiones que van a ir en beneficio no solamente de su gobierno, sino que lo más importante, en beneficio de toda la ciudadanía, porque finalmente para eso es un gobierno, o sea, para poder resolver los problemas que la ciudadanía enfrenta hoy. Y yo creo que eso ha sido muy complejo porque también hemos visto en las manifestaciones que han habido en la comuna del Bosque, en La Pintana, en varios otros comunas de la región metropolitana, también en Valparaíso, o sea, eso también ya está pasando fuera de la región metropolitana, es que la ciudadanía siente que la política les ajena, porque no ven resolución a sus problemas, ¿ya? Y eso es porque no hay una real planificación, porque no hay una coordinación con actores fundamentales de este proceso, por ejemplo, como son los alcaldes. Ahora hemos visto que una política que ha sido muy reactiva, que es la distribución de las cajas de alimentos, ¿ya? Y que uno puede discutir la pertinencia o no, pero creo que esta política reactiva con falta de planificación, porque claramente se tomó una decisión que no se había planificado, su implementación, ¿ya? Y un gobierno que sabe que cuando anuncia algo tiene que haber planificado su ejecución en tiempo y forma, ¿ya? Generó un mayor problema, ¿ya? Y los alcaldes han estado señalando que no fueron consultados, ¿ya? Por ejemplo, dónde se iban a distribuir y cómo se iban a distribuir esas cajas de alimentos, cuando son los alcaldes, los líderes locales que tienen mayor conocimiento de su comuna, saben dónde están los problemas porque han estado todos en terreno, eso todos lo hemos visto. Y yo creo que, por ejemplo, eso es un error del gobierno también, no coordinarse con el poder local y teniendo una estructura que son los gobiernos regionales y provinciales, o sea, tenemos intendentes, gobernadores que podrían haber hecho algún tipo de coordinación con el poder local, que no se hizo, y yo creo que es por un sesgo político ideológico que señala Claudia por un lado, con esta como tendencia a la centralización del poder y a una idea de que el control central te genera efectos más positivos, y todo lo que se ha visto a nivel global es lo contrario. Y yo creo que eso es una tendencia que se está viendo a una mayor democratización de la toma de decisiones como una forma de no solamente hacer más efectivas las decisiones, sino que también más legítimas. Y yo creo que el punto crítico que vive hoy día no solamente Chile, sino que el mundo en general. Necesitamos reconstruir la legitimidad, y ahora que estamos todos asustados, porque yo creo que el miedo es un problema, ¿ya? Sí. A la enfermedad, a la pobreza, a perder un familiar, a perder el trabajo, o sea, hay una sensación de inseguridad que es muy compleja y como un espacio abierto para que surjan liderazgos autoritarios o populistas si es que no fortalecemos las instituciones democráticas. Y yo creo que por eso es tan importante también el rol de la oposición, de las oposiciones. Y bueno, yo creo que Chile ahí, quiero decir que esta semana se ha visto como un paso adelante porque han habido distintas acciones de las oposiciones en conjunto para buscar una salida, para proponer cosas, se han hecho actividades, documentos, y yo creo que aunque eso es pequeño, es el camino correcto. O sea, todavía estamos en un momento complejo. El presidente además convocó a esta llamada de unidad, que es bien difícil. Yo me pongo en el lugar de los partidos de oposición y es difícil tomar la decisión porque lo correcto en términos republicanos es acudir al llamado. Pero lo que ha pasado en llamados anteriores del presidente Piñera es que los convoca y después no los considera. Entonces, muy complejo para un líder de oposición participar, que yo creo, me imagino que la mayoría lo va a hacer, probablemente todos lo van a hacer porque entienden la situación del país, pero después de eso, la pelota en el fondo está dentro del Ejecutivo, fundamentalmente el presidente de la República,
de que cumpla con su palabra del llamado a la unidad y que esa unidad implique decisiones que incluyen las propuestas de la oposición. No puede convocarlo, sacarse una foto en La Moneda o donde sea, no sé, en un Zoom, tal vez no va a ser en La Moneda, y después no considerar las decisiones, porque eso es lo que genera la desconfianza total de la política al final. Sí, pues bueno, ya vamos a volver al tema del llamado acuerdo. Yo le quería preguntar a Claudia si de la manera en que se trabajó desde el punto de vista político y comunicacional el anuncio de las cajas, ¿no? Y lo que decía Pamela, lo de la falta de coordinación. Lo de la falta de coordinación tendrá que ver solamente con esta manera de ejercer el poder, o uno también podría deducir que hay improvisación, ¿no? En las medidas. Por lo menos cronológicamente lo que ocurrió es que tuvimos el anuncio de las cajas y recién a las 48 horas empezó a quedar más o menos claro dónde se iban a comprar, cómo se iban a armar, en fin. ¿Cómo lo ves, Claudia? No, yo creo que hay como una ansiedad por hacer anuncios muy desprolijo. Lo Ujú. hemos visto, no es solo con las cajas. O sea, es insólito que se anuncie la compra de caja y de ahí se salga a comprar las cosas que se van a repartir y se empiece a pensar cómo se van a repartir. Pero lo hemos visto desde el inicio de la crisis, por ejemplo, cuando se decretó el toque de queda en la noche y la gente salió como loca a tomar el metro, después tuvo que agolparse en el transporte público para poder llegar a sus trabajos en los horarios más acotados que había para desplazarse. Ocurrió también cuando se anunció la cuarentena, o sea, se anuncia la cuarentena y la gente sale como loca de un día para otro a comprar comida, o sea, había muchos anuncios que se han hecho sin prever la reacción de la ciudadanía a los anuncios. Y yo creo que eso tiene que ver con la falta de sintonía, un poco lo que señalaba Pamela, con la falta de discusión, con que las decisiones las toma un grupo pequeño en un círculo cerrado y dice esto es lo que se hace y no hay mayor debate. Y está súper estudiado que en la medida que se incorporan voces distintas en las decisiones son mejores. O sea, hay estudios empíricos de decisiones, por ejemplo, de políticas o de toma de decisiones colectivas, que cuando hay personas que tienen backgrounds distintos, que tienen miradas distintas, pueden prever escenarios diferentes y tomar decisiones que abarcan mucho más, que son mucho más complejas. Yo creo que este gobierno en particular es muy reacio a ese tipo de mirada, prefiere tomar las decisiones entre un circuito cerrado de leales y no escuchar voces disidentes, no escuchar opiniones de personas distintas, y eso empobrece la toma de decisiones políticas. Yo creo que estamos viendo un estudio de caso de cómo la falta de diálogo y de deliberación hacen que las decisiones que se tomen sean equivocadas. Y reitero, hay un problema de cómo se comunica, pero no es solo un problema de comunicación, es un problema como del diseño de política pública, no sé cómo decirlo, es como Ujú. un problema de la forma en la que se decide qué hacer. Yo creo que además hay otros problemas adicionales que tienen que ver con temas ideológicos, con que este gobierno no quiere aumentar el gasto público porque no quiere tener que hacer una reforma tributaria después que para sanear las cuentas públicas. Mm. Entonces no quiere realmente aumentar el gasto para poder superar la crisis, no quiere recurrir al Fondo de Estabilización, que tenemos un montón de recursos que están guardados en el exterior, que se podrían usar, son fondos de emergencia, y qué más emergencia que esto, pero dicen la emergencia puede durar, guardémoslo para el futuro. Entonces yo creo que eso es un problema como de sintonía, que se parece cuando decían el estallido, todos estamos sorprendidos con el estallido. Si hubieran escuchado un poco más, quizá no habrían estado tan sorprendidos con el estallido. Nosotros en la Universidad de Chile llevamos años con paros larguísimos, todos los años, desde por lo menos el 2011. Entonces, yo creo que esa falta de sintonía, esa falta de capacidad de escuchar y de deliberar y de considerar que las voces disidentes no son un ataque, no son necesariamente algo que sea puro cálculo político, sino que la gente legítimamente tiene visiones distintas sobre las cosas. Yo creo que eso ha hecho que la política chilena no sea exitosa y que vaya más acompañada de todo este discurso exitista de que somos los mejores, de que la letalidad del virus en Chile es mucho más baja, lo estamos manejando regio, etcétera. Y yo creo que eso debiera hacernos reflexionar sobre la importancia de votar, sobre que no da lo mismo quien gobierne, no da lo mismo que está en el gobierno Angela Merkel o Boris Johnson. Ujú. Entonces yo espero que esto contribuya a fortalecer la relevancia de lo público y la relevancia de la política para que la gente entienda que no da lo mismo quien está en el gobierno. Eso como de ¿para qué voy a votar si mañana igual me tengo que levantar a trabajar? Bueno, no es lo mismo levantarse a trabajar
con un gobierno que con otro gobierno. Y yo creo que eso debiera calar un poco en la ciudadanía. Bueno, son las 9 de la mañana en punto. Vamos a hacer un breve alto en este panel con Claudia Hayes y Pamela Figueroa y continuamos en nuestro radio análisis de día martes. Son las 9:07 de la mañana, continuamos en este radioanálisis de martes 26 de mayo con nuestras panelistas, Claudia Hayes de la Universidad de Chile y Pamela Figueroa de la Universidad de Santiago. Bueno, hablemos del acuerdo, volvamos al tema del acuerdo, ¿no? El presidente hizo el anuncio ayer, como Pamela relataba, es difícil tomar posición al respecto. Lo que sí hubo fue críticas de la oposición en el sentido a propósito de lo que hablábamos antes de la pausa, de no hacer el anuncio completo, cómo se iba a hacer, dónde, en fin. Esto del acuerdo, ¿cómo lo ven? ¿Cuán viable es, no? Independientemente de que el gobierno lo intente, Claudia. Yo creo, bueno, como señalaba antes Pamela, que el gobierno ha hecho gestos de este tipo antes que no han dado resultados. La propia mesa social yo creo que es un ejemplo. El gobierno llamó a la mesa social y después no le entregó información, no la consideró en las decisiones. Entonces, yo creo que hay que buscar formas de colaborar que sean verdaderas. O sea, la oposición va a estar disponible y yo creo que la oposición efectivamente ha dado algunas señales bien positivas, por ejemplo, al plantear una propuesta económica común. Se hizo una propuesta de ingreso de emergencia, familiar, ingreso mínimo y de una serie de otras medidas económicas y algunas propuestas para aumentar la inversión en el fondo y en la protección social, que fueron comunes. También ha habido voces unificadas en la oposición respecto de mantener de cómo desarrollar el proceso del cambio constitucional. O sea, ha habido algunas señales de unidad de la oposición, a pesar de que evidentemente ha habido también un montón de peleas y toda esta cosa como de la política diaria, pero yo creo que hay acuerdos bastante fundamentales y eso debiera el gobierno aprovecharlo para entrar en un diálogo. O sea, hay interlocución del otro lado de la línea, pero eso requiere diálogo verdadero y no solamente llamar a los presidentes para sacarse la foto. Y yo creo que efectivamente en la medida que no haya señales de que lo que se diga va a tener alguna relevancia, es difícil sentarse a conversar porque entonces en el fondo uno lo único que hace es prestarle ropa al gobierno para que siga haciendo lo que quiera hacer sin escuchar a nadie. Y entonces yo creo que depende en el fondo de la disposición a un diálogo verdadero y a un diálogo que tenga algún tipo de incidencia y repercusión, el que la oposición pueda unir fuerzas con el gobierno. Sí, bueno, ahí respecto al tema del acuerdo y partiendo del supuesto obviamente de que valoramos muchísimo la importancia de los partidos políticos, ¿basta solo con los partidos o si queremos hablar de un acuerdo nacional, a lo mejor habría que ampliar, ¿no? La convocatoria? Pamela. Sí, mira, yo lo primero que quiero señalar, y esto lo han señalado varios dirigentes de partidos políticos, es que este sería un acuerdo por ciertos aspectos concretos para afrontar la pandemia. Esto no es el gran acuerdo nacional, no es el pacto social, porque para eso está el proceso constituyente, ¿ya? O sea, en noviembre del 2019, y ahí con Claudia nos tocó trabajar en la mesa técnica, se hizo un esfuerzo enorme para establecer un itinerario que permita hacer un debate sobre el nuevo pacto social, ¿ya? Porque también eso hay que decir, que en esta como errática del gobierno, inicialmente se habló de que el presidente estaba convocando a un acuerdo por un pacto social, un gran acuerdo nacional, y eso obviamente que se genera desconfianza en muchos sectores, porque como hay sectores de la derecha conservadora que no quieren que el proceso constituyente avance, ¿ya? Y eso lo ha señalado el exministro Chadwick, el senador Alamán, la exministra Cubillo, que lo que a ellos les gustaría es que se conversaran algunas reformas constitucionales, pero sin proceso constituyente, es decir, sin plebiscito, sin convención constitucional. Cuando el presidente habla de pacto, muchos se complican porque piensan que eso podría sustituir el proceso constituyente. Entonces yo creo que eso es bien importante aclararlo. La oposición, lo que debiera concurrir en este momento es a un acuerdo específico, fundamentalmente en términos de la política social y económica de emergencia y de la política social y económica a mediano plazo,
para abordar con los recursos que tiene el Estado, que bien lo señalaba Claudia, porque recursos existen, ¿ya? Con los recursos que tiene el Estado, poder ir en ayuda de las personas y de las familias que están en un momento crítico hoy día. Y que eso es importante para salvar la economía en el futuro. Nosotros tenemos que sostener a las personas, a las familias, incluso a las pequeñas empresas, a las pymes que están en una situación crítica, para poder, a la vuelta de la crisis, haber sostenido esos actores sociales y económicos importantes para el desarrollo del país. Eso debiera ser el acuerdo, porque el gran acuerdo nacional, el camino está establecido, que es el proceso constituyente, que tenemos un plebiscito el 25 de octubre, que ese plebiscito, si la ciudadanía está de acuerdo, se va a definir un órgano constitucional, ese órgano constitucional, que puede ser una convención o una convención mixta, ya se establecieron las reglas del juego y el itinerario. Entonces yo también creo que el gobierno en esto tiene que ser responsable, y no tiene que confundir con esto, porque también aquellos que no quieren el proceso constituyente, probablemente, como lo hablábamos antes, en esta situación de incertidumbre y de tensión, van a intentar ya como retrotraer la decisión del itinerario constitucional. Entonces, cuando uno dice no solamente los partidos, también la ciudadanía, obvio que sí, y para eso está el proceso constituyente, que es altamente participativo, no solamente en el plebiscito inicial, sino que vamos a elegir a los convencionales, probablemente vamos a debatir en que la Convención Constitucional tenga mecanismos de participación durante el debate constitucional y luego vamos al plebiscito ratificatorio. Entonces, yo creo que el camino está trazado y acá lo importante es que ese camino se respete, ¿ya? Porque está establecido constitucionalmente, pero bueno, si los actores conservadores que no quieren que esto avance presionan, siempre hay un riesgo ahí. Entonces yo creo que la oposición tiene que concurrir a este acuerdo, porque me parece que es lo republicano, es lo que corresponde. Hay que tomar decisiones conjuntas que después se reflejen en medidas concretas para apoyar a la ciudadanía, para sostener a la ciudadanía en este momento crítico y fortalecer el camino al proceso constituyente, porque yo creo que también eso hay que ir haciéndolo de manera paralela, hay que buscar los mecanismos de cómo vamos a hacer posible el plebiscito en octubre, ¿ya? Dependiendo de cómo vaya avanzando la crisis, cómo va a ser la campaña, cómo van a hacer la elección propiamente tal, porque también ya hay algunos que dicen, o por razones sanitarias o por razones económicas, que debiéramos repensar la fecha del plebiscito, y estamos tan lejos de eso que a mí eso me genera desconfianza. O sea, ¿por qué hoy día tú vas a querer suspender una elección que es en octubre? ¿Ya? Y de verdad, lo que hablábamos en el primer bloque, lo que ha demostrado esta pandemia, que las democracias más institucionalizadas, las democracias más colaborativas, son los que están marcando el camino correcto. Y eso a nivel nacional y también a nivel regional y local, y global. No hemos hablado mucho de eso, pero yo creo que también en esta vuelta nosotros tenemos que, como Estado, mirar hacia una política exterior más de colaboración y de fortalecimiento del multilateralismo, y yo creo que Chile en eso tiene que hacer algo, porque había una reacción también nacionalista y de cerrar los estados nacionales, y eso también es muy complejo para la democracia, porque vivimos en un mundo globalizado. Uno no puede decretar ya que se acabó la globalización. Eso es un tema de los temas pendientes que tenemos que abordar en estas próximas semanas, y no hay tanto tiempo para pensar en esas cosas. Sí, Claudia, cómo llegan las oposiciones a este eventual llamado? Porque hace algunas semanas hablábamos de unas oposiciones silenciosas y cuando no descoordinadas, ¿no? ¿Cómo la ves ahora, ¿no? En los últimos días, semanas, en fin. Yo creo que es cierto que la oposición ha tenido un montón está muy fragmentada, indudable, que está que estamos muy lejos de lo que fue, digamos, la construcción del bloque centro-izquierda en el 90, pero por otro lado creo que se ha exagerado también bastante esa ausencia supuestamente de voz de la oposición, los medios de comunicación, esa famosa portada del The Clinic que decía que la oposición no estaba. Yo creo que eso es falso, y digamos, hay una propuesta de la oposición concertada en el tema económico, hay una propuesta
una voz única en el tema de continuar con el proceso constituyente, a pesar de que también hay un montón de peleas, etcétera. Pero la derecha también tiene sus problemas. La derecha, yo creo que hoy día lo que estamos viendo es que la UDI quedó muy dolida en todos los acuerdos de noviembre y todo el proceso constituyente con Renovación Nacional, principalmente, digamos, y hay una fragmentación muy fuerte en la derecha. Entonces yo creo que hoy día lo que está tratando de hacer el gobierno es recomponer relaciones con sus aliados más de la extrema derecha, que quedaron muy dañadas por el proceso constituyente y por los acuerdos, y está tratando de darle señales a la UDI, básicamente, con el tema económico, con el tema de, no sé, el nombramiento de la ministra de la mujer, o sea, está tratando de hacerle gestos a su flanco más de la derecha. Por supuesto, eso no sale en los medios de comunicación, y entonces no hay tampoco una unidad en la derecha. Y yo creo que al final Chile paga los costos de ese intento de recomponer relaciones, porque eso implica prestarse al diálogo con el resto con la oposición. O sea, yo creo que esta dificultad para dialogar y para escuchar tiene que ver con la política interna, digamos, de la coalición de derecha, de tratar de reunificar fuerzas en un grupo que está muy, muy fragmentado y muy peleado internamente. Y yo creo que eso es algo que debiera hoy día llevarnos a desconfiar de los llamados a la unidad nacional. O sea, yo creo que cuando se llama a la unidad y se critica cualquier disenso como una falta de responsabilidad política, muchas veces lo que eso esconde es simplemente que detrás de la unidad lo único que vale es la opinión del gobierno, ¿no? Y no es posible tener disenso. Yo creo que es muy peligroso que se usen las situaciones de crisis para agendas distintas de superar la crisis, pero es algo que hemos visto históricamente siempre. En Chile, en la época de la Segunda Guerra Mundial, que Chile ni siquiera estaba participando en la guerra, se hizo un decreto de emergencia y con eso se hizo una enorme reestructuración del sector público sobre la base de normas de emergencia que no tenía nada que ver con la guerra. Hoy día estamos viendo en otros países lo mismo, como por ejemplo en Brasil se están usando medidas de emergencia relacionadas con la pandemia para legalizar tomas ilegales de terreno. En otras partes se están usando en México se está usando para modificar la política de energías renovables, o sea, o para subir el precio en El Salvador creo que es para subir el precio de los combustibles. Yo creo que hay que tener mucho ojo con que la crisis se use para objetivos políticos que no tienen que ver con la crisis, y que en nombre de la crisis se traten de imponer medidas autoritarias, se trate de frenar la democratización en la que ha estado embarcado Chile desde el estallido, y el estallido no ha desaparecido. O sea, el hecho de que la gente esté en sus casas no puede ser la excusa para que se desconozca la crisis social, la crisis política que hemos vivido en Chile por décadas, ¿no? Y yo creo que de hecho la pandemia puede que justamente fortalezca la evidencia de que la Constitución y el modelo socioeconómico no permite dar protección social, no permite generar un sistema de salud que sea equitativo para las personas, y es realmente la Constitución un obstáculo para proteger a la gente también en situaciones como esta, también en situaciones de pandemia. Y por eso que hay que entender el rol de la oposición como un rol de vigilancia, y no solo de la oposición, también de los grupos expertos y de otros sectores que contribuyen al dar voces disidentes, y que la obsecuencia no es algo positivo para la democracia. Lo decía Aristóteles. Aristóteles decía que el rol del gobernante era actuar con prudencia, y el rol del gobernado no era obedecer, era ser franco, era fiscalizar al poder, era decir su opinión verdadera al gobernante. Un buen ciudadano no es el que obedece sin pensar y de manera crítica, sino alguien que contribuye a la discusión pública, una ciudadanía que está involucrada en lo que está pasando. Y si el gobierno no entiende que necesita dialogar y que necesita convocar a la ciudadanía para que la ciudadanía legitime las decisiones de salud pública, entonces no va a ser capaz de concitar adhesión. Y yo creo que en una situación como esta, de crisis de esta envergadura, es el momento de legitimar el diálogo, de legitimar un debate franco y constructivo. O sea, el disenso no significa destruir la cohesión social, al contrario. Cuando uno puede dialogar y razonar, es cuando se construye. La unidad nacional no se construye con el silencio, se construye con la discusión, con el diálogo y con la legitimación del derecho, en el fondo, a tener visiones distintas. Sí, las escucho desconfiadas del llamado del presidente. Y pregunto, esa desconfianza de dónde. Pamela.
Bueno, yo creo que vamos a decir cautela, yo voy a decir Ya. cautelosa, porque en el fondo lo que ha mostrado el gobierno, este segundo gobierno del presidente Piñera, primero es que no han tenido una disposición al diálogo, ¿ya? Inicialmente, si uno se quiere retrotraer, antes de la crisis de la pandemia, incluso antes del estallido social, el primer mensaje del gobierno fue como desarmar lo que se había hecho en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet y no querían hacer una nueva reforma tributaria, dijeron que no iba a haber proceso Ujú. constituyente y también querían retroceder en términos, por ejemplo, de beneficios sociales tan importantes en el área de la educación, ¿ya? Entonces fue un gobierno que partió con un discurso muy autónomo, solitario. Y eso es bien raro porque tenían minoría en las dos cámaras, entonces eso como que yo creo que fue el primer golpe de este gobierno, de que en el diseño institucional actual que tenemos, tú no puedes plantear un gobierno sin diálogo, porque el Congreso, por el nuevo sistema electoral, hay muchos más partidos políticos, está más fragmentado, y un poder ejecutivo sin apoyo del Congreso es muy difícil que avance. Yo creo que por esa misma razón del diseño institucional, y Claudia lo escribía bien, en este nuevo contexto el gobierno está tratando de avanzar con mecanismos que está más asociado a decretos, a vetos, que ya se han hablado también en Ujú. algunos temas, vetos presidenciales, y prescindir de la deliberación política. Y eso es muy complejo. ¿Ya? Entonces, cuando tú dices en qué se sustenta en la propia acción del gobierno. Incluso ya en situaciones límites, como fue el estallido social del año pasado, que finalmente se tuvo que concurrir la oposición, los partidos de oposición al acuerdo del 15 de noviembre, el Ejecutivo se restó y no tuvo ningún rol. No olvidemos que a fines del año pasado, el Poder Ejecutivo, la figura del presidente de la República, no tuvo rol en la conducción. Ahora, por la pandemia y porque se requiere un mando central para tomar ciertas decisiones, ha aparecido nuevamente el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, pero cuando han tenido, sintiéndose forzados por las oposiciones y por la sociedad civil fundamentalmente, abrir el espacio a una conversación, lo han hecho de manera nominal, porque los han convocado, pero después tanto la presidenta del colegio médico, los expertos, todos los miembros de la mesa social han señalado que no tienen acceso a información y que sus decisiones no son consideradas. Incluso no olvidemos que hubo académicos muy serios, a los cuales nosotras conocemos por nuestro trabajo académico, que se retiraron de las mesas porque los datos no los tenían disponibles. O sea, imagínate que los convocan para analizar datos y no les dan los datos. Entonces, hay muchas razones para la cautela. Así todo, yo creo que la historia en nuestro país ha demostrado como generosidad de los actores políticos, y este es un momento en que se requiere esa generosidad. Por eso yo creo que los líderes de oposición van a participar, ya varios lo han declarado, pero mi recomendación y mi perspectiva es que la oposición lo haga con cautela, que la oposición cumpla ese rol que históricamente tiene que cumplir la oposición, bien lo señalaba Claudia, que es observar, que es cuestionar, que es aportar. Tener ideas distintas es la base de la democracia se basa en el pluralismo. Y para eso están las instituciones democráticas, para poder procesar esas diferencias y buscar esos acuerdos comunes que vayan, esos mínimos comunes que generan los acuerdos que nos permitan superar esta situación y construir una sociedad entre todos. Acá no se trata del que es más fuerte, este liderazgo como más autoritario, le pone el pie encima o aplasta al que ve más débil. Todo lo contrario, acá tiene que haber una mesa donde a través de los mecanismos democráticos se tomen las decisiones que fortalezcan. Por eso hay cautela, porque yo creo que por lo menos de que se inició este gobierno, la tendencia del Poder Ejecutivo no ha sido a la colaboración. Claudia. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que la comunidad científica no ha sido convocada, la oposición no ha sido convocada, y entonces es natural que se vea como con cierta sospecha el llamado a la unidad frente a la crisis. O sea,
cuando los números parecían estar bien y no había muchas personas infectadas, se actuó con una total arrogancia y con un total desdén en el fondo de la opinión. Entonces no es tan fácil decir ahora queremos unidad, porque es natural que haya desconfianza, pero como decía Pamela, yo creo que frente a la crisis tenemos, a pesar de todas las críticas y todo, tenemos un sistema político, todavía existe un sistema político, cosa que no todos los países pueden decir. O sea, tenemos líderes que son responsables, tenemos personas dedicadas a la política que tienen una visión, yo creo, no sé cómo llamarlo, pero de bien común. Y yo creo que eso da una cierta esperanza, a pesar de que está muy desacreditada la clase política, etcétera. Yo creo que sí hay material como para construir acuerdos. Ahora, en la medida que esos acuerdos permitan responder a lo que la gente quiere, van a poder tener legitimidad, pero si son simplemente fotos y al final no va a haber ningún canal de comunicación entre la demanda ciudadana, que la cuarentena partió como una demanda de la gente, y muchas de las presiones que se vivieron al principio, tanto de la comunidad médica o de la comunidad de la salud, como de los alcaldes, que son los que están más cerca del poder local, fueron totalmente bloqueadas por un gobierno que se veía como muy lejano a la gente. Entonces yo creo que junto con llamar a la unidad de las fuerzas políticas es muy importante no solamente escuchar a los distintos partidos, sino escuchar también a las organizaciones sociales, también al poder local, a los territorios, a los municipios, es decir, abrir un diálogo mucho más sensible a la voluntad ciudadana, mucho más receptivo a las demandas sociales, y eso debe incluir no solamente al sistema político, sino también a otros canales de transmisión de demandas de la ciudadanía. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona el escenario político. Es un momento complejo, obviamente son muchas las variables encima de la mesa y la situación sanitaria y social en el país se va a volver cada vez más delicada. Por lo tanto, ahí la estatura de los dirigentes políticos va a ser fundamental, va a ser muy sometida a pruebas. Hemos conversado esta mañana con Claudia Hayes. Claudia, muchas gracias, que estés muy bien, que tengas buena semana. Muchas gracias por la invitación. Y Pamela, que estés muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Chao Patricio, chao Claudia, un agrado esta conversación. Sí, igual para nosotros. Chao, que estén muy bien, cuídense. Gracias Claudia, gracias Pamela. Son las 9:29, vamos a hacer un breve alto y continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día martes.